y nos escapamos un momentito de las actividades del Celsius para hablar con Gonzalo Alonso García, que fue el promotor del Drink and Drawing que tuvo lugar en el Café Frida la semana pasada en Avilés. Bueno, bienvenidos a otro programita de Comicastur. Vamos a hacer una pequeña referencia de una actividad que se realizó en Avilés el pasado fin de semana, que coincidía y no pudimos asistir tanto con la Semana Negra como con el Metrópoli de Gijón. Pero sí tenemos una persona que formó parte de esta actividad y que lo hemos utilizado casi como corresponsal para que nos cuente un poco exactamente qué era y cómo funciona. Se llama un Drink and Drawing. Exactamente, Gonzalo, te presento. Este es este de aquí. Gonzalo, ¿qué es un Drink and Drawing? Pues el Drink and Drawing es una actividad que se hace en determinados locales, puede ser en bares o sitios así más o menos, y la intención es que algunos dibujantes se junten, hagan dibujos en directo para la gente que se ponen a la venta, y la intencionalidad es juntarse y el hecho de juntarse los dibujantes pues crea una especie de sinergia entre ellos que bueno, es muy bonito para cualquiera que le guste dibujar, es interesante. Y bueno, la venta de los dibujos son precios muy económicos normalmente para pagar las propias consumiciones. O sea, para pagar la cerveza. Mayormente sí. O sea, básicamente me dices que es una actividad en que los dibujantes se emborrachan a base de... No es la finalidad, pero se acaba pasando. Pero bueno, a mí me pasa con mucha facilidad. Bueno, y te dice, vamos a hablar exactamente de quién lo organizó, cómo se montó, cómo te llegó a tu información. Pues lo organicé yo. Fue todo bueno, estaba el Sol Celta en Avilés, un festival que se hace ahora en verano, pues ya lleva 5 años haciéndose, y querían determinadas actividades, y bueno, conociendo a gente que lo organiza, yo lo propuse. Dino del local, que fue el Café Bar Frida en la Ferrería. Además de eso hay una exposición allí de láminas, haciendo un poco de publicidad mías, que están a la venta para que quiera. Y mayormente los encargados del local estuvieron encantados con la actividad, y cuando acabamos me dijeron que les gustó, y al público también bastante, porque bueno, ver dibujar en directo no es una cosa que se suele hacer muy a menudo. Es llamativo, la gente viene, pregunta. Al principio suele haber un poco de reticencia, pero poco a poco al final, pero bueno, generalmente suele salir bastante bien. Bueno, coméntanos un poco, ¿de qué hora fue? Pues empezó a las 7:30 de la tarde y acabó alrededor de las 9:30. Fue bastante rato, la verdad que se hicieron muchos dibujos, y todo aquel que quiso un dibujo lo tuvo. No quedó nadie sin ello, que es una de las cosas importantes. Y asistieron José Inclán, que es el director, hay que decir, es el director de la revista Ensueños, del que tenemos un saludito por ahí también. Sí. Ya nos ha dicho que la ha lanzado a imprenta esta semana, o sea que la revista va en marcha. Sí, Vidal también, que colabora también en Ensueños, para mí es un gran artista también. Conseguí a Quincy, un pintor de aquí de Avilés, que a mí me parece que tiene un estilo muy personal. Es un tío que dice él que abusa mucho de la trama, y de mucha línea de cargar, pero a mí me gusta mucho lo que hace, y hablé con él y yo creo que quedó bastante contento con la experiencia. Tampoco es muy de trabajar así en directo. Vino también Manuel Barbón, un dibujante de aquí de Avilés también, puedo decir que amigo íntimo, y que para mí es un tío que tiene un estilo muy personal, con un toque de no cómic clásico, sino algo un poco más, o sea, me parece que tiene un estilo muy propio, estilo cartoon pero sin ser exagerado, y un tío que para mí entiende el dibujo de una manera muy autodidacta siempre, mayormente. También vino Javier García, un escritor, pero bueno, tiene unos monigotes que a mí me hacen mucha gracia, que durante un tiempo estuve haciendo monigotes de toda la gente de Avilés y tal, y yo le invité a que viniera porque me parecía algo interesante. Tiene un estilo también muy personal y me recuerda a esas tiras cómicas un poco de antaño, y yo y espero no dejarme a nadie ahora mismo. Sí, que luego se nos separan. Es que ahora me acabas de dejar pillado, espero no haberme dejado a nadie. Si me dejo a alguien pido disculpas, y luego dejo que me pegue una colleja.
Bueno, y ya que se ha realizado, ¿tú tienes pensado volver a realizar este tipo de actividad en concreto en un futuro cercano? He visto que funciona, no sé cómo lo voy a organizar porque bueno, ahora ya no será dentro de un festival como fue el Sol Celta, sería yo hablar con algún local o algún bar de aquí de la zona. Me gustaría, por lo menos para las jornadas del cómic, hacer uno dentro de lo que serían las jornadas del cómic, a algún horario que no fuera intempestivo y que no choque con charlas de las más multitudinarias, o bueno, dar algo más de movilidad al recinto, pues bueno, es donde estamos donde se va a hacer también. Y sí, mi intención es hacer más, porque es divertido, es entretenido y hay que visualizarlo. Tenemos que visualizarnos los artistas porque si no... Hay que hacerse ver. Sí, un poco sí. Para que haya. ¿Qué es lo que más te suelen pedir? O sea, ¿qué tónica? ¿Tienen de todo? Porque ya hemos hablado de una cosa que siempre te suelen pedir. La gente piensa que todos los dibujantes son caricaturistas o algo así, ¿no? Es curioso que normalmente se suele poner algún tema, se dice películas de los 80 o dices dibujos animados o alguna cosa así, y curiosamente al final todo el mundo se acaba tirando a las caricaturas, te pide alguna caricatura. Que bueno, que yo siempre lo digo, tenemos un precio reducido, o sea, la gracia está en hacer dibujos que sean rápidos, por eso también tienes el precio reducido y... bueno, precio, un poco estándar, un poco baladí. Y la gracia está en eso, en intentar hacerlo de forma rápida. Y bueno, es hacer lo que se puede. O sea, yo los que hice unos cuantos, me han dicho que por lo menos tenían cierto parecido, así que ya me doy con un canto en los dientes en ese aspecto. Pero ya, lo de los retratos y caricaturas, todo el mundo... Sí, es verdad que todo el mundo se acaba lanzando. Acaba pidiendo algunos, sí. Bueno, yo soy muy cruel, yo admito que soy muy cruel con las caricaturas y suelo meter alguna pullita, alguna broma, en plan de, pues te voy a dibujar muerto, o te voy a dibujar con un balazo en la frente, alguna cosa así que me mola hacer, porque es divertido. Bueno, pues esperamos que este tipo de actividades se repitan. Apostamos por ello, ¿vale? Pues sí, bueno, Gonzalo. Muchísimas gracias. Ya hablamos.